¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a su canal Acuariofilia Sin Límite. Y en este video vamos a platicar brevemente de las preguntas más comunes que tenemos sobre los acuarios, sobre su mantenimiento y sobre nuestros amigos acuáticos. Y bueno, pues como ya muchos sabemos, los acuarios son bastante diversos en cuanto a tamaño, en cuanto a colores, en cuanto a la forma. Es bastante vasto el distinto tipo de colores, tipo de tamaños, de pesos que puede llevar un acuario. Y esta es una de las preguntas bastante más importantes que hacen o que hacemos los acuaristas, es ¿cuánto peso va a tener un acuario? ¿Realmente cuánto es lo que pesa? Bueno, un litro de agua pesa más o menos 2 libras o 1 kilo, básicamente. Pero tenemos que tomar en cuenta también el acuario, de qué tipo de vidrio está hecho, los refuerzos que algunas veces también añaden peso. Por supuesto también el tipo, la forma, el número, la cantidad de grava que le apliquemos y también por supuesto las piedras o la decoración que le pongamos a nuestro acuario. Si estamos hablando de que el acuario también va a tener un filtro sump, ya sea integrado o ya sea en la parte de abajo de donde lo vayamos a poner, eso también añade peso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de colocar nuestro acuario en un lugar en el que nosotros sepamos que va a resistir el peso. Muchas veces nos aventuramos colocando nuestros acuarios en muebles, en mesas, que lamentablemente en el momento sí resiste, pero con el tiempo, al tener la mesa el máximo de capacidad de resistencia de peso, con el tiempo pues llega a rajarse, llega a dañarse y por supuesto o sucumbe o el desnivel de la misma para reventando nuestro acuario, y eso es lo que tenemos que tomar bastante en cuenta, el peso del acuario. Otra de las preguntas que hacemos normalmente o que muchos acuaristas que estamos iniciando nos hacemos es la cantidad, el tipo y el tamaño de las plantas que podemos o que debemos tener dentro de nuestro acuario. Bueno, la cantidad de plantas realmente no existe una medida específica, realmente no existe un número específico de plantas para un acuario, pero sí tenemos que tomar en cuenta los ejemplares que vamos a poner dentro de este acuario, ya que existen ejemplares que aprecian y gustan más de espacio para nadar que de plantas. Y existen algunos otros que gustan más estar entre las plantas que estar en espacios vacíos sin plantas en la columna de agua. Entonces es cuestión de ver qué tipo de peces. Por ejemplo, las carpas cois gustan mucho de plantas, pero de las que flotan, ya que es ahí donde ellas desovan, al igual que los goldfish. Y debe haber plantas de tallo, plantas de las que se siembran, digámoslo así. Ellos van a hacer el favor de comérselas, de arrancarlas de las raíces y de que estas plantas sea muy difícil lograrse. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tema. Hay una variedad enorme de plantas, hay muchísimas. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es primero educarnos qué tipo de peces vamos a poner y qué biotopos manejan. Entonces, de esta manera nosotros ya nos hacemos una idea de qué plantas, cuántas y de qué tamaños podemos ponerles. Otra de las preguntas que bastante nos hacemos es ¿cuántos peces y qué tipos y qué tamaños podemos meter en un acuario? Como siempre les he dicho, para los peces nunca hay un espacio demasiado grande. Mientras más grande es el espacio en el que los tenemos, será muchísimo mejor para ellos, ya que ellos van a lograr desarrollarse
ellos van a lograr crecer, ellos van a lograr moverse con muchísima más libertad. En cuanto al número de ejemplares, algunos ejemplares que son de cardumen sí requieren de 4 o 5 ejemplares para arriba. No podemos tener ni solo uno ni solo dos, porque eso les afectaría, serían muy tímidos, serían muy estresables y al final pues terminaríamos perdiéndolos o se mantendrían enfermándose, curándose y pues eso no es una buena calidad de vida. El número de peces tiene que ser bastante considerable en cuanto al tamaño del acuario, ya que no podemos meter 20 peces en un acuario demasiado pequeño porque entre ellos se dañarían a nivel químico, a nivel biológico y por supuesto el oxígeno no les alcanzaría por muchas burbujas que les echáramos, no les alcanzaría y por supuesto se mantendrían estresados. Entonces el número de peces tiene que ser muy bien investigado en cuanto al tipo de pez que vamos a poner y en cuanto al tamaño de acuario que tenemos disponible o que pensamos conseguir. Así que desde antes de conseguir el acuario, conseguir los peces, tenemos que investigar bien los parámetros y necesidades de los mismos. En cuanto al tema de la arena, pues me han hecho muchas preguntas y he visto en muchos lugares que hay mucha duda en cuanto a la arena que se le puede meter al acuario. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado, ya que la arena de río, la arena de mar, no es apta o no nos será en nada buena para nuestro acuario. ¿Por qué? En el tema de la arena de mar, pues el problema será que pues es de mar y al meterla en nuestro acuario de agua dulce, si así fuera el acuario, va a soltar demasiados químicos que van a lastimar a nuestros peces y por supuesto a arruinar nuestra agua muchísimo más rápido. En el tema de la arena de río, a pesar de que también es el agua dulce, también tendremos problemas, porque tendremos que tomar en cuenta que es agua natural en la que esta arena está y el agua de nosotros, a pesar de que es lo más parecida a la naturaleza, no lo es, ya que nosotros como controlamos, nosotros como cuidamos, nosotros como llevamos los parámetros del agua, no podemos asimilar o igualar la naturaleza. Entonces, en cuanto a la arena, hay muchas variedades, pero siempre busquen arena que sea especial para acuarios. En cuanto a las piedras, en cuanto a la grava, tenemos que tener también mucha atención porque muchas veces vemos adornos de piedras, muchas veces vemos adornos incluso en cristales que parecen piedras, que son moldeados como piedras, pero el problema o el tema aquí es que no todo lo que vemos, lo que nos atrae, lo que nos gusta, está apto para un acuario. Entonces tenemos que tomar en cuenta. Mucha gente mete distintos tipos de piedra, distintas formas de piedra al acuario, pero no nos ponemos a pensar que posiblemente traen algún problema químico, posiblemente traen algún problema de antes, donde estuvieron esas piedras. En muchos lugares a las piedras les rocían algún tipo de insecticida para evitar que estas mismas se llenen de hormigas, de termitas. Entonces, a la hora de colocar estas piedras en nuestros acuarios, dañamos bastante y grandemente a nuestros peces o incluso podríamos hasta perderlos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. También tenemos que tener cuidado ya que algunas veces la grava tiende a ser un poquito filosa o un poquito rasposa. Y si tenemos ya sean ancistrus, plecostomus, corridoras o algún otro tipo de pez del tipo que se arrastra en el fondo de nuestro acuario, se va a lastimar y va a tener muchísimos
problemas. También tenemos que tener cuidado porque muchos de nuestros peces son bastante curiosos y se meten en las piedras del fondo a ver si encuentran comida, a ver qué más encuentran, y si estas están afiladas o tienen puntas, van a dañar mucho a nuestros ejemplares. Entonces tenemos que tener cuidado con respecto a qué tipo de piedras, a qué tamaño de piedras y por supuesto a la cantidad de piedras que metemos en nuestro acuario. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: si las piedras son de una granulometría pequeña, eso nos va a ayudar a que no se acumule tanta suciedad entre ellas. Si tenemos peces que ensucian mucho, este tipo de grava nos va a ayudar. Si tenemos peces que no ensucian tanto, ya nos podemos dar el lujo de tener arena sílica, que es la arenita blanca, que por supuesto tenemos que investigar que sea arena para acuario, o piedras un poquito más grandes de fondo, grava de una granulometría más grande, porque como son peces que no ensucian tanto, la suciedad no se va a esconder, ya que cuando el fondo del acuario tiene demasiados espacios para esconder, ahí es donde se alberga toda la suciedad, ahí es donde se albergan todos los desechos de alimentos, y es ahí donde los nitritos y los nitratos comienzan a refugiarse y comienzan los picos de amonio. Ocurre muchas veces que después, cuando movemos una piedra, cuando movemos el fondo de nuestros acuarios, se sube todo el amonio y eso daña a nuestros ejemplares grandemente, hasta el punto incluso de llegar a perderlos. Entonces tenemos que investigar bastante bien qué tipo de pez pensamos meter en el acuario y por supuesto ese tipo de particularidades que tiene, porque de lo contrario nos afectaría bastante el tema de la limpieza, el tema del amonio, mantendríamos a los peces bastante enfermos y eso pues por supuesto nos va a afectar a nosotros, ya que vamos a tener que estar buscando cuál es el problema, vamos a tener que estar investigando. No es el tema de filtración, no es el tema de ciclado, sino que nosotros mismos tendremos el problema en el fondo de nuestros acuarios. Así que hay que investigar y nutrirnos bastante de información. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido este pequeño video informativo. Espero que le den like, que se suscriban, que compartan y por supuesto que escriban cualquier tipo de duda o comentario en la caja de los mismos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.